Hace un par de días finalizó la Chess Cup 2025. Nosotros estuvimos muy pendientes del torneo Masters donde estaban participando algunos de los mejores jugadores del planeta. Al final, el torneo en los desempates se lo llevó el gran maestro Rameshbabu Praggnanandhaa, que confirma el buen momento por el que está pasando. Sin embargo, también se jugó otro torneo Challengers donde hubo jugadores muy fuertes, como es el caso de los protagonistas de la partida que verán a continuación. Se trata del duelo entre los grandes maestros Andrew Hong de los Estados Unidos contra la leyenda viviente del ajedrez Vasil Ivanchuk, que por cierto está teniendo un 2025 fantástico. Ahora, ¿qué tiene de especial esta partida? Bueno, les comento que sobre todo en lo que se refiere al final, ya que impresionó al mismísimo gran maestro holandés Anish Giri, que por allí en sus redes sociales destacó lo que hizo el genio ucraniano. Así que si quieren saber qué fue lo que sucedió, quédense hasta el final porque también tendrán la tabla de posiciones. Pero antes de iniciar, como siempre les recuerdo que me pueden apoyar un montón dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que no se pierdan todas estas fantásticas partidas. Dicho esto, con las piezas blancas, en esta partida el gran maestro Andrew Hong iniciaba con la jugada caballo F3, mientras que con las negras el gran maestro Vasil Ivanchuk respondía con C5. C4 por parte de Hong, caballo C6 de Ivanchuk, caballo C3, caballo F6, G3, G6, alfil G2 y alfil G7. Bueno, básicamente esto es una apertura inglesa donde Ivanchuk está jugando un espejito, ¿no? Pueden ver que la posición es completamente simétrica. Aquí el estadounidense jugó D4 y bueno, finalmente Ivanchuk rompió la simetría jugando enroque. De hecho, según el módulo, seguir con la simetría es lo mejor, es decir, jugar D5. Y tras D por C5 y D por C4, la posición seguiría idéntica para ambos bandos. Pero bueno, Ivanchuk decidió jugar enroque, Hong jugó D5 ganando espacio, atacando al caballo. En realidad, capturar el peón no da mucho porque se va a recuperar con dama 5. Por eso el estadounidense gana espacio atacando al caballo, caballo a5 por parte de Ivanchuk, que recupera el tiempo atacando al peón de las blancas, caballo D2 defendiendo, D6, enroque, E5, A3, planeando B4, B6, B4, caballo B7, E4, alfil D7, torre B1, alfil H6, y ahora Andrew Hong decidió lanzarse muy rápido con la jugada F4, probablemente algo prematura. Era un poco mejor rey H1 primero y en caso de dama E7, H3, ¿no? Preparándose para el avance F4 que vendrá un poco más adelante. Ahora, tras F4, Ivanchuk jugó C por B4. Antes de capturar el peón del flanco de dama, era mejor comerse el de F4. Tras G por F, caballo H5 y caballo E2, ahora sí C por B4 dejan una muy buena posición a las negras. Tras la jugada C por B4, Hong jugó A por B4, A5 de Ivanchuk que quiere crear quizá una amenaza por el flanco de dama, B por A5, caballo por A5 y ahora caballo B5. Fíjense que las blancas se lanzan a atacar el peón de D6, pero primero F por E era un poco mejor. La idea es que si se juega caballo G4 para atacar el peón y amenazar el doblete, entonces las blancas se meten en las complicaciones con E por D6. Y si las negras se ganan la calidad, pues bien, alfil por F1 y pueden ver que los peones son bastante peligrosos y están muy avanzados. En lugar de eso, tras caballo B5, E por F4 por parte de Ivanchuk, G por F4 de Hong, caballo H5, las negras atacan el peón de F4 y bueno, Hong sigue lanzándose al ataque con F5. Esta jugada parece lógica porque bueno, obviamente las negras no pueden recapturar ya que vendría dama por H5. Sin embargo, caballo por D6 era bastante buena, ¿no? En caso de alfil por F4 para atacar al caballo, vendría torre por, caballo por y dama F3. Parece que en esta posición el sacrificio de calidad para las blancas parece ser lo mejor. Sin embargo, tras la jugada F5, alfil E3 jaque por parte de Ivanchuk, rey H1 de Andrew Hong, dama H4. Fíjense que Ivanchuk amenaza mate en una jugada con caballo G3. Andrew Hong lo evita con torre F3, alfil por D2, alfil por D2, caballo por C4, Ivanchuk tiene un peoncito de ventaja. Torre H3 por parte del estadounidense, dama F2, ventaja negra, alfil E1, dama F4, caballo C3, torre FC8 y ahora torre por H5. Ahora sí, las blancas deciden lanzarse con todo, sacrifican calidad, obviamente con tal de abrir cierta brecha sobre el rey negro. Sin embargo, mejor era caballo E2, jugar un poco más defensivo y en caso de dama G4, entonces torre C3 para, bueno, poner atención al caballo. Las negras están mejor, pero las blancas tienen cierto contrajuego.
En cambio, tras torre por H5, G por H5 por parte de Ivanchuk, dama por H5 de Andrew Hong, F6, caballo E2, dama G5, dama H3, torre A3, alfil G3 y ahora rey H8. Pueden ver que ya empieza el apuro de tiempo. Deben de llegar a la jugada 40 para sumar un poco más de tiempo. Aquí lo mejor era caballo E5 y en caso de torre G1, entonces caballo G4. En cambio, tras la jugada rey H8, Andrew Hong jugó caballo F4. Pueden ver que tras torre G1, las blancas quizá lograban ciertas amenazas por el rayo X sobre la dama. En caso de caballo D2, vendría dama H4 planteando el cambio, pero bueno, ahora sí empieza a sufrir el peón de F6. En cambio, tras caballo F4, caballo E5 por parte de Ivanchuk, torre F1 de Andrew Hong y torre G8. Aquí era mejor ocupar la columna A. En caso de caballo E6, vendría alfil por, peón por y torre A1 simplificando para tratar de imponer el material. En cambio, tras torre G8, caballo E6. Bueno, Hong tenía aquí alfil H4 durísima. Amenaza a la dama, amenaza a la torre en A3. Y en caso de torre por H3 y alfil por G5, fíjense que ahora se amenaza la torre y el peón de F6. En caso de torre por H2, para devolver la calidad, pues vendría rey por F por G5 y caballo E6. Y casi que las blancas están igualando. En cambio, tras la jugada caballo 6 directamente, torre por G3 de Ivanchuk, que se desespera un poco, ¿no? Dama D2 era algo mejor y en caso de dama H4, caballo G4. Pero bueno, es entendible porque recuerden que estamos ya en un apuro de tiempo. Poco más de un minuto para Ivanchuk, al igual que su rival. H por G3 por parte de Andrew Hong, dama por G3 de Ivanchuk, dama por, torre B1, B5, alfil F1, H5 y ahora caballo F4. Hong comete aquí un error. Lo correcto era caballo D4. La idea es que tras torre G4 atacando al peón, viene alfil por B5. En cambio, tras caballo F4, pues Ivanchuk jugó torre G4 ganando un tiempo atacando al caballo y también pueden ver que se amenaza por rayos X el peón D4. Aquí Hong jugó caballo G6, confiando en que la simplificación le va a dar algunas esperanzas de igualar. Sin embargo, caballo E6 era algo mejor, ¿no? Aquí las negras de hecho tienen que jugar H4 y es que si se comen el peón, pues vendría alfil por B5 y bueno, las blancas están cerca de la igualdad. Tras H4, las blancas podrían jugar alfil por y tras alfil por y torre por. No está claro, pero el problema para las blancas es que tras caballo F3 hay cierta red de mate, ¿no? La torre tiene que volver a B1 y bueno, están bastante amarradas. Pero era preferible ya que tras caballo G6, Ivanchuk jugó caballo por, peón por, torre por E4, alfil por B5, alfil F5, torre A1, torre B4 y alfil E8. Ya con esta jugada entramos en un final de alfiles perdedor para las blancas. Era mejor torre A8 jaque y tras rey G7, alfil E8, evitando el cambio de torres, lo que puede dar alguna esperanza. En cambio, tras alfil E8, por supuesto, Ivanchuk jugó torre B1, buena jugada, cambiando las torres. Hay que capturar, alfil por, rey G2, rey G7, rey F3, alfil por G6, alfil D7, F5, rey F4 y rey F6. Dos peones de ventaja para las negras. El final en teoría debe ser fácil, pero ya van a ver lo que sucedió. Alfil B5, alfil F7, alfil D3, alfil por D5, alfil por, alfil E6, alfil E4 y H4. Comienzan los peones a correr. Alfil F3, alfil H3, alfil B7, alfil F1, alfil F3, H3, alfil G4, alfil G2, rey G3 y rey E5. Por supuesto, el peón de H no puede ser capturado o se gana fácilmente con el peón D. Alfil C8, D5, alfil A6, rey D4, alfil B7, rey C4, rey F2, D4 y alfil C8. En caso de alfil por G2 pasa lo mismo, ¿no? Tras peón por y rey por, ya con rey C3 se gana porque la coronación es imparable. Por eso Andrew Hong no puede hacer más nada que esperar allí lo inevitable, alfil G4, D3, alfil D1, rey D2, alfil G4, rey C1, rey G3, alfil F1, alfil F3, alfil E2, alfil C6 y D2. El peón negro está a punto de coronar, a esto no le quedaba demasiado, alfil A4 por parte de Andrew Hong. Y ahora Ivanchuk aquí comienza a jugar un poco extraño, ¿no? Quizá más por el espectáculo de la partida, porque ya sabe que está completamente ganado, ¿no? Jugó H2, jugada que quizás es innecesaria, ¿no? Aquí se gana con alfil D3 seguido de alfil C2
y el peón corona. Pueden ver que esta maniobra es inevitable. Sin embargo, jugó H2, Andrew Hong jugó rey G2. Obviamente capturar el peón no da nada porque viene alfil de 3 ganando. Pero tras rey G2, Ivan Chu hizo una jugada increíble, ¿no? H1 igual alfil jaque. Obviamente esta jugada, como les digo, es más por el espectáculo, diría yo, porque aquí las negras fácilmente podían haber coronado una dama. Y es que tras rey por y alfil de 3, la partida se gana gracias a la jugada alfil C2 y, bueno, el peón vuelve a coronar. Ahora, tras H1 igual alfil, Andrew Hong decide no capturar y juega rey F2. Ya vimos lo que pasa si captura. Alfil de 3 por parte de Ivan Chu, que quiere ubicarse en la casilla C2. Rey E3, las blancas solo se pueden limitar a esperar. Alfil C2, alfil C6. Y ahora de 1 igual torre. Fíjense que aquí Ivan Chu ni siquiera se come el alfil. Se podía comer el alfil en C6, podía coronar dama si lo deseaba, que no hay ahogado, por supuesto, porque bueno, alfil por alfil es la última jugada que tienen las blancas. Pero decide coronar torre metiéndose en este final, que obviamente es de ventaja decisiva para las negras. Andrew Hong decide no abandonar, ¿no? También extraña la decisión del estadounidense de seguir jugando. Recuerden que esta partida fue sobre el tablero, ni siquiera online. Esto es a ritmo clásico. Alfil B5 por parte de Andrew Hong, torre 1 de Ivan Chu, rey D4, rey D2, alfil A6, torre 4, rey C5, rey C3, alfil B7, torre C4, rey D6. Y bueno, tras alfil por B7, finalmente Andrew Hong decidió abandonar porque, bueno, no tiene sentido continuar. De hecho, desde hace rato no tenía ya sentido continuar con la partida, pero creo yo que fue más por el espectáculo de ver qué hacía Ivan Chu, porque, bueno, vieron que aquí coronó alfil, 2 alfiles del mismo color en una partida, eso no se suele ver, y en vez de coronar dama en 2 ocasiones, prefirió coronar una torre. Bien amigos, ¿qué les pareció esta partida? Increíble lo del genio ucraniano y bueno, les hago una pregunta. ¿Qué creen que fue esto? ¿Una genialidad? ¿Una humillación por el espectáculo? Me gustaría conocer su opinión en los comentarios porque me pareció muy curioso. Como les dije, el mismísimo Anish Giri colocó este final en sus redes sociales, digamos que alabando allí lo que hizo Ivan Chu, ¿no? Que es que esto no se suele ver todos los días. Y bueno, como les dije, también aquí tienen la tabla de posiciones de este torneo Challengers, que al final terminó ganando en solitario el gran maestro griego Nicolás Teodorou, jugador durísimo, que bueno, logró hacer 6 puntos y medio de 9 posibles. Seguido por el gran maestro uzbeco Mukidin Madaminov con 6 puntos. Y en el tercer lugar empatados Vital Esibuk de Noruega, de Suecia, empatado con el gran maestro ucraniano Vasily Ivanchuk, ambos con 5 puntos y medio. Buen año para Ivanchuk, gran torneo. En el quinto lugar, precisamente Andrew Hong con 4 y medio, Makun con 4, Suyarok Mukamadisokit con 4 puntos, Nihat Abasov. Volvió a aparecer por aquí Abasov, que tenía tiempo que no lo veíamos desde el Candidatos por allá de hace 2 años, con 3 y medio. Aquí una jugadora de Uzbekistán con 3 puntos, maestra internacional. Y en el último lugar, el gran maestro Yakon Hirbakidov de Uzbekistán con 2 puntos y medio. Pero bueno, ¿qué les ha parecido esta partida? Si les gustó, ya saben que como siempre me pueden apoyar un montón dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que no se pierdan estas fantásticas partidas. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.